Mi esposa recién casada se acostó con su ex. Me fui sin decir una palabra. Sí, así como lo escuchan. Hola chicos, esta vez nos vamos a sumergir en una historia que honestamente ni yo mismo creí estar viviendo. Imagina, un día estás en la cima del mundo, recién casado, con todos los sueños y promesas intactos, y de la noche a la mañana tu vida se derrumba como un castillo de naipes bajo la lluvia. No creerás lo que me tocó vivir. De verdad, si crees que lo has visto todo en dramas de pareja, espera a escuchar esto. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás mirando y qué hora es allá, porque quiero saber quiénes están acompañándome en esta montaña rusa emocional. Así que, sin más preámbulos, comencemos juntos el viaje de esta historia. Todo empezó hace 6 años, en mayo. Cada vez que ese mes asoma en el calendario, siento un nudo en el estómago. Es como si el aire se volviera más denso y los recuerdos más pesados. La mañana de aquel día fue, sin exagerar, uno de los mejores momentos de mi vida. Pero para la medianoche ya era un hombre derrotado, vacío, como si mi vida hubiera terminado en un solo golpe. Retrocedamos un poco. Yo estaba en el penúltimo año de universidad cuando conocí a la mujer que 15 meses después se convertiría en mi esposa. Sí, así de rápido. Para esta historia la llamaré Vicky y a mí, Anthony. Nos conocimos en la biblioteca del campus, entre libros y apuntes. Desde el primer momento hubo una chispa, una conexión que no supe explicar. Nos besamos en la segunda cita, pero no pasó nada más hasta la tercera semana. No fue hasta 5 semanas después que dimos el siguiente paso. Sí, lo sé, en estos tiempos eso suena casi anticuado, pero así fue. Ambos teníamos un pasado amoroso bastante sencillo. Yo había tenido una relación breve y algo caótica a los 18 años con una chica fiestera que no era mi estilo. Vicky, en cambio, había estado en una relación seria de 5 años. Sí, 5 años, y apenas tenía 22 o 23. Eso ya era una señal de alerta, pero en ese momento yo solo veía el presente. Su ex la había engañado, la otra chica quedó embarazada y él se casó con ella. Yo fui el primer novio después de esa catástrofe sentimental. Supongo que fui el clásico novio rebote, pero en ese momento me sentía como el héroe que venía a rescatarla. Nos enamoramos rápido y fuerte. Después de 7 meses le propuse matrimonio. Ella dijo que sí. Mis padres casi se desmayan cuando se los conté. Mi papá, en especial, me advirtió que éramos demasiado jóvenes, que ni siquiera teníamos trabajo estable. Pero yo estaba convencido de que el amor podía con todo. Les prometí que no nos casaríamos hasta graduarnos y conseguir trabajo, y eso los calmó un poco, aunque nunca dejaron de intentar disuadirme. Cuando por fin nos graduamos y ambos conseguimos empleo, fijamos la fecha de la boda. Los padres de Vicky estaban encantados. Incluso pagaron todo, incluida la luna de miel en las Bahamas. Mi papá, en cambio, no estaba nada feliz con mi decisión de mudarme a una ciudad pequeña, cerca del pueblo natal de Vicky, solo porque ella ya tenía trabajo allí. Un hombre nunca debe seguir a una mujer, me dijo. Si te ama, ella te seguirá a cualquier parte. Yo, terco, le respondí que los tiempos habían cambiado, que ahora las mujeres también tenían carreras y sueños propios. Al final, aceptaron que yo ya era adulto y tomaba mis propias decisiones. La boda fue hermosa. Nos casamos en la iglesia de la familia de Vicky, rodeados de casi 200 personas, la mayoría de su lado. La luna de miel fue un sueño, y al regresar nos instalamos en un apartamento nuevo, decorándolo juntos. Su trabajo quedaba a menos de 1 kilómetro, así que a veces iba caminando. Yo tenía que conducir unos 25 minutos, pero no me importaba. Ese tiempo en el auto era mi pequeño oasis de calma. Como no tenía amigos en esa ciudad, mi mundo giraba en torno a Vicky, mi trabajo y su familia. Sí, lo sé, error de novato. Pero en ese momento era feliz. Trabajaba 60 horas a la semana y la familia y amigos de Vicky eran buena gente. Cada mes, Vicky se reunía con sus amigas para cenar. Nada raro, solo charlas y risas. Alrededor del 9º mes de matrimonio, decidimos que era momento de formar familia. Vicky dejó los anticonceptivos y, bueno, nos pusimos creativos en la habitación. No llegó el bebé, pero nos divertíamos intentándolo. Hasta aquí, mi vida parecía perfecta. Hasta que ese miércoles, todo cambió. Vicky tenía su cena mensual con amigas. Yo pasé por el restaurante a saludar y recoger mi lasaña favorita.
Al llegar a casa, devoré la comida y me tiré en el sofá, agotado. Me quedé dormido y tuve una pesadilla extraña. Vicky se bajaba de nuestro auto en una carretera montañosa, caminaba hacia el borde, me miraba con una sonrisa rara y decía: «Adiós, Anthony». Yo intentaba salir, pero el cinturón me lo impedía. Cuando desperté, sentí un escalofrío. Eran más de las 9:30 y Vicky no había llegado. La llamé, pero fue directo al buzón de voz. Le mandé mensajes, nada. Llamé a los padres de Vicky, que tampoco sabían nada. Salí a buscarla y tras media hora de vueltas encontré su auto estacionado en una calle residencial. Llamé a Lori y a los padres de Vicky. Lori llegó primero, y con una expresión triste me dijo que esa era la casa del exnovio de Vicky. Sentí que el mundo se me venía encima. Cuando los padres de Vicky llegaron, comenzaron a golpear la puerta. El ex salió y detrás de él Vicky. Sus padres le gritaban. Ella me vio y corrió hacia mí, pero yo solo pude huir. Corrí a mi auto y me fui, manejando como un zombi, sin rumbo. Cuando llegué a la autopista, en vez de regresar, seguí conduciendo. No podía enfrentar a nadie. Terminé durmiendo en una parada de camiones, lejos de todo lo que conocía. El descubrimiento y el colapso emocional. La mañana después de esa noche, la realidad me golpeó como una ola helada. No había dormido realmente. Solo cerré los ojos en el asiento trasero de mi auto, en esa parada de camiones, mientras la mente me torturaba con imágenes y preguntas sin respuesta. El sol apenas asomaba, y yo ya sentía que llevaba días sin ver la luz. Revisé mi teléfono y vi decenas de llamadas perdidas y mensajes. Vicky, sus padres, Lori, todos querían saber dónde estaba, cómo estaba, si pensaba regresar. Pero yo no podía contestar. No tenía palabras, ni fuerzas, ni siquiera lágrimas. Solo un vacío que me llenaba el pecho y una rabia sorda que me quemaba por dentro. Lo primero que hice fue llamar a mi jefe. No podía enfrentarme a nadie de mi entorno, pero necesitaba tiempo. Le conté con voz temblorosa que estaba pasando por una situación personal muy difícil y que necesitaba unos días. Mi jefe fue comprensivo. Incluso me ofreció usar todos mis días de descanso pagados. Agradecí la oferta, aunque en ese momento ni siquiera sabía si iba a volver a ese trabajo, a esa ciudad, a esa vida. Después, llamé a mis padres. Mi mamá lloró al escucharme tan derrotado. Mi papá, fiel a su estilo, fue directo. Te lo dijimos, pero no quisiste escuchar. Tienes que divorciarte de esa mujer ya. No había espacio para el consuelo en sus palabras, solo una mezcla de decepción y preocupación. En ese instante, sentí que había fallado no solo como esposo, sino como hijo. Yo, el que siempre había tratado de hacer lo correcto, ahora era el protagonista de un drama digno de telenovela. Durante horas, conduje sin rumbo. Paré en una cafetería de carretera, pedí un café cargado y traté de ordenar mis pensamientos. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento la mujer que amaba, en la que confiaba ciegamente, se convirtió en alguien capaz de destruirme de esa manera? No podía entenderlo. Repasaba una y otra vez los últimos meses, buscando señales, pistas, cualquier indicio de que algo estaba mal. Pero la verdad es que no había nada, o al menos yo no lo había visto. Me sentía humillado, no solo por la traición, sino por la forma en que todo salió a la luz. Los padres de Vicky, Lori, el exnovio, incluso los vecinos, todos fueron testigos del peor momento de mi vida. Imaginaba las conversaciones, los susurros, las miradas de lástima. Yo, el tipo que lo había apostado todo por amor, ahora era el hazmerreír del pueblo. La rabia empezó a crecer. Al principio era solo tristeza, una sensación de pérdida imposible de describir. Pero mientras más pensaba en lo ocurrido, más me invadía la furia. ¿Cómo pudo Vicky hacerme esto? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué tuvo que mentir, esconderse, arrastrarme a esta pesadilla? Cada vez que recordaba su voz diciéndome «te amo» antes de salir esa noche, sentía que se me partía el alma. Intenté llamarla solo una vez.
no para pedir explicaciones, sino porque necesitaba escuchar su voz, aunque fuera por última vez. No contestó, me dejó en visto, como si yo fuera el culpable, como si mi dolor no importara. Eso me dolió aún más. Era como si de repente todo lo que habíamos vivido juntos no valiera nada. Las horas pasaron lentas, pesadas. No comí nada ese día, solo bebí café y agua. Sentía náuseas, un nudo en la garganta que no me dejaba tragar. Me miré en el espejo del baño de una gasolinera y apenas me reconocí. Ojeras profundas, barba de 2 días, los ojos rojos y vidriosos, parecía un fantasma. Por la tarde recibí un mensaje de Lori. Me decía que Vicky estaba destrozada, que no dejaba de llorar, que quería hablar conmigo, pero yo no podía. No quería escuchar excusas, ni promesas vacías, ni lágrimas de arrepentimiento. Ya era demasiado tarde para todo eso. Esa noche dormí en el coche, otra vez. El asiento se había convertido en mi refugio, el único lugar donde podía estar solo, lejos de todos. Afuera la lluvia golpeaba el techo y el parabrisas, como si el mundo entero estuviera llorando conmigo. Cerré los ojos y por primera vez en mi vida recé para no despertar. A la mañana siguiente decidí que no podía quedarme ahí para siempre. Tenía que hacer algo, cualquier cosa para salir de ese pozo. Llamé a un amigo de la universidad que vivía en una ciudad lejana. Le conté lo básico, sin entrar en detalles. Me ofreció su sofá por el tiempo que necesitara. Acepté sin pensarlo. No podía regresar a casa. No podía enfrentar a Vicky, ni a sus padres, ni a nadie. Necesitaba desaparecer, al menos por un tiempo. Antes de irme, pasé por el apartamento. Entré rápido, recogí algo de ropa, mi laptop, algunos papeles importantes. El lugar olía a ella, a nosotros, a todo lo que había perdido. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Cerré la puerta con suavidad, como si no quisiera despertar a los fantasmas que dejaba atrás. Conduje durante horas, atravesando carreteras vacías, pueblos desconocidos, campos interminables. El paisaje pasaba frente a mis ojos como una película en blanco y negro. No sentía nada, solo el peso del volante entre las manos y el zumbido constante del motor. En algún momento, el sol empezó a ponerse y el cielo se tiñó de orange y violeta. Por un instante me sentí libre, pero la libertad, descubrí, puede ser tan solitaria como una celda. Llegué a casa de mi amigo pasada la medianoche. Me recibió con un abrazo y una cerveza fría. No hablamos mucho esa noche, solo nos sentamos en silencio, mirando la televisión sin verla realmente. Por primera vez en días, sentí que podía respirar, pero el dolor seguía ahí, agazapado en algún rincón de mi pecho, esperando el momento para volver a atacarme. Sabía que esto era solo el comienzo de un largo y doloroso viaje. Huir sin mirar atrás, el viaje del abandono. Cuando uno piensa en huir, se imagina una escena de película, maleta en mano, lluvia golpeando el parabrisas, música triste de fondo. La realidad, al menos para mí, fue mucho más silenciosa y pesada. Después de esa noche en la parada de camiones, con el café frío entre las manos y la mente hecha trizas, supe que no podía regresar. No a esa ciudad, no a ese apartamento, no a esa vida que ya no era mía. Conduje durante horas, sin rumbo claro. El paisaje cambiaba a mi alrededor, pero yo seguía igual de perdido. Cada kilómetro que dejaba atrás era como arrancar una página de un libro que ya no quería leer. El sol subía y bajaba, las estaciones de radio iban y venían, y yo solo escuchaba el eco de mis propios pensamientos, una y otra vez. ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué no vi las señales? ¿Qué hago ahora? El auto se convirtió en mi refugio y mi celda. Paraba solo para cargar gasolina, usar el baño y comprar algo de comer, aunque la comida me sabía a cartón. Dormí en moteles baratos, de esos que huelen a humedad y a historias tristes. A veces me quedaba despierto toda la noche mirando el techo y preguntándome si Vicky estaría llorando o si ya había seguido con su vida. Me atormentaba la idea de que para ella todo esto fuera solo un error pasajero, mientras que para mí era el fin del mundo.
No tenía a quién llamar. Mis padres estaban a cientos de kilómetros, y aunque me apoyaban, sentía que los había decepcionado. Mi papá, con su voz dura y sus consejos de «te lo advertí», solo hacía que la culpa pesara más. Mi mamá lloraba al teléfono preguntando si necesitaba que fuera a buscarme, pero yo no quería verla sufrir por mis errores. Mis amigos, los pocos que tenía, estaban lejos y ocupados con sus propias vidas, así que me quedé solo, acompañado solo por el zumbido del motor y el crujido de la grava bajo las ruedas. En algún momento llegué a una ciudad grande. No diré cuál, porque ni siquiera importa. Era solo otro lugar donde nadie me conocía y donde podía desaparecer sin dejar rastro. Encontré un pequeño apartamento amueblado, pagué el primer mes y el depósito con lo poco que tenía ahorrado y me instalé. No llevé casi nada conmigo. Algo de ropa, mi laptop, una caja con papeles importantes y una foto vieja de mis padres. Todo lo demás lo dejé atrás. Los primeros días fueron una mezcla de alivio y terror. Por un lado, nadie me preguntaba por Vicky, ni por mi matrimonio, ni por mi vida anterior. Era libre, en teoría, pero la libertad se sentía hueca, como si me hubieran arrancado una parte del alma. Me levantaba tarde, caminaba por la ciudad sin rumbo, comía en cafeterías donde nadie me conocía, a veces me sentaba en un parque y veía a las parejas pasar, preguntándome si alguna vez volvería a confiar en alguien. El teléfono seguía sonando, aunque cada vez menos. Vicky me escribió varios mensajes, algunos suplicando perdón, otros llenos de rabia. Sus padres también intentaron contactarme, pero yo no respondí. No tenía nada que decirles. Lori, la amiga de Vicky, fue la única que insistió en saber si estaba bien. Le respondí con un simple «estoy vivo» y nada más. Las noches eran las peores. El silencio del apartamento se volvía insoportable. Me acostaba en la cama y repasaba cada momento de mi relación con Vicky, buscando pistas, señales, cualquier cosa que hubiera pasado por alto. Recordaba su risa, sus abrazos, la forma en que me miraba cuando creía que nadie la veía. Me preguntaba si todo había sido una mentira, si alguna vez me amó de verdad, o si solo fui un parche para su corazón roto. Empecé a escribir un diario, más por necesidad que por gusto. Llené páginas y páginas de pensamientos caóticos, insultos, preguntas sin respuesta. A veces escribía cartas para Vicky que nunca envié. En ellas le contaba cómo me sentía, cómo me había destruido, cómo no sabía si algún día podría perdonarla, o perdonarme a mí mismo por no haber visto lo que estaba pasando. Poco a poco, la rutina fue anestesiando el dolor. Conseguí un trabajo mediocre en una tienda de conveniencia, solo para tener algo que hacer y no volverme loco. Los días pasaban lentos, pero al menos pasaban. Aprendí a vivir con menos, a no esperar nada de nadie, a desconfiar de las sonrisas amables. La herida seguía ahí, abierta y sangrando, pero ya no dolía tanto. O quizás me había acostumbrado al dolor. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, vi a una pareja discutir en la calle. Ella lloraba, él trataba de consolarla. Por un momento sentí lástima por ambos. Pensé en acercarme y decirles que el amor no siempre es suficiente, que las personas que más amas son las que más daño te hacen. Pero no lo hice. Seguí mi camino con las manos en los bolsillos y la cabeza baja, como un fantasma más entre la multitud. Así pasaron los meses. El dolor se volvió rutina, la rutina se volvió vida. No sé en qué momento dejé de esperar una llamada de Vicky o de soñar con volver a casa. Simplemente un día desperté y supe que ya no podía regresar, que esa parte de mi vida había terminado, aunque todavía no supiera cómo empezar de nuevo. Renacer entre las cenizas del rencor. Los días que siguieron a mi huida fueron, sin exagerar, los más oscuros de mi vida. Cuando uno dice que tocó fondo, rara vez imagina lo que realmente significa estar ahí, en ese abismo donde el dolor es tan denso que parece que te ahoga. Yo lo viví. Despertaba cada mañana en ese apartamento extraño, con la luz filtrándose por las cortinas baratas, y sentía que mi cuerpo pesaba el doble. El simple hecho de levantarme de la cama era una batalla que muchas veces perdía. Me convertí en un fantasma. Caminaba por la ciudad sin rumbo, con la mirada perdida, ignorando el bullicio de la gente a mi alrededor. Nadie sabía quién era yo, ni lo que había perdido, y eso
En cierto modo, era un alivio. Nadie me preguntaba por Vicky, nadie me miraba con lástima. Pero también era una condena. No tenía a quién contarle mi dolor, ni con quién compartir ese peso insoportable. El trabajo en la tienda de conveniencia era monótono, pero me mantenía ocupado. Atendía a los mismos clientes cada día, escuchaba sus historias banales y por unas horas podía fingir que mi vida era igual de simple. Pero en cuanto cerraba la caja y salía al frío de la noche, el rencor volvía a apoderarse de mí. No solo sentía rabia hacia Vicky, también hacia mí mismo. Me reprochaba no haber visto las señales, no haber escuchado a mi padre, no haberme dado cuenta de que estaba construyendo mi vida sobre una mentira. Las noches eran eternas. Me costaba dormir y cuando al fin lo lograba, las pesadillas me perseguían. Soñaba con Vicky, con su ex, con la casa donde la encontré. A veces en mis sueños ella me pedía perdón, llorando. Otras veces me miraba con frialdad, como si yo fuera un extraño. Me despertaba sudando, con el corazón desbocado y el rencor ardiendo en mi pecho. Intenté llenar ese vacío con rutinas. Salía a correr por las mañanas, aunque el frío me calara los huesos. Leía libros que no entendía, veía películas que no recordaba. Empecé a escribir más en mi diario, desahogando en palabras todo lo que no podía decir en voz alta. Había días en que el deseo de venganza era lo único que me mantenía en pie. Fantaseaba con volver al pueblo, enfrentar a Vicky y a su ex, gritarles todo lo que me habían hecho. Imaginaba escenarios donde todos descubrían la verdad, donde yo salía victorioso y ellos quedaban como los villanos que eran. Pero la realidad era mucho menos épica. No tenía fuerzas para vengarme, ni siquiera para escribirles un mensaje. El rencor me consumía, pero también me paralizaba. Era como un veneno que me mantenía vivo, pero al mismo tiempo me impedía sanar. Pasaron los meses. El dolor seguía ahí, pero empecé a notar pequeños cambios. Una mañana, mientras corría por el parque, me di cuenta de que ya no pensaba en Vicky cada minuto. Había días en que lograba reírme de algo, aunque fuera una tontería. Empecé a hablar más con mi amigo, el que me había dado refugio. Le conté mi historia, con todos los detalles. Él escuchó sin juzgarme y por primera vez sentí que no estaba solo. Poco a poco, el deseo de venganza fue perdiendo fuerza. Me di cuenta de que, por mucho que quisiera castigar a Vicky y a su ex, nada iba a devolverme lo que había perdido. La verdadera venganza, si es que existía, era seguir adelante, demostrarme a mí mismo que podía reconstruir mi vida sin ellos. Empecé a cuidar de mí, a preocuparme por mi salud, a buscar pequeños placeres en las cosas cotidianas. Un día, recibí un mensaje de Lori. Me decía que Vicky estaba muy mal, que había perdido peso, que apenas salía de casa. Por un momento sentí una punzada de satisfacción, pero luego esa sensación se desvaneció. No me alegraba su sufrimiento, solo me recordaba lo mucho que habíamos perdido los dos. Decidí buscar ayuda profesional. Empecé a ir a terapia, aunque al principio me costó abrirme. Hablar de mi dolor, de mi rabia, de mi sensación de fracaso fue liberador. Mi terapeuta me ayudó a entender que el rencor era una forma de aferrarse al pasado, de evitar enfrentar el miedo a empezar de nuevo. Me enseñó a perdonarme, a aceptar que todos cometemos errores, que nadie está preparado para una traición así. Con el tiempo, el dolor se fue transformando en aprendizaje. Aprendí a estar solo, a disfrutar de mi propia compañía. Descubrí que podía ser feliz sin depender de nadie, que mi valor no estaba en ser el esposo perfecto, sino en ser fiel a mí mismo. Empecé a hacer nuevos amigos, a salir más, a permitirme soñar de nuevo. No voy a mentir, hubo días en que recaí, en que el rencor volvía a asomar la cabeza y me hacía dudar de todo. Pero cada vez eran menos frecuentes. Aprendí a dejar ir, a soltar ese pasado que tanto me había lastimado. La venganza dejó de ser una meta y se convirtió en una anécdota, una historia más en el libro de mi vida. Así, entre caídas y pequeños triunfos, fui renaciendo de mis propias cenizas. El dolor no desapareció del todo, pero aprendí a convivir con él, a usarlo como motor para seguir adelante. El reencuentro inesperado y la liberación final. El tiempo, dicen, lo cura todo.
Pero lo que no te cuentan es que, a veces, el tiempo solo te enseña a vivir con cicatrices que nunca desaparecen del todo. Así fue para mí. Los meses se convirtieron en años, y aunque la herida se fue cerrando, la marca seguía ahí, recordándome todo lo que había perdido y todo lo que había aprendido. Mi vida, poco a poco, empezó a tomar otra forma. Cambié de trabajo, me mudé a otro barrio, incluso llegué a salir con alguien más, aunque siempre con cautela, como quien camina sobre hielo delgado. Nunca pensé que volvería a ver a Vicky. Después de todo, había hecho todo lo posible por borrar cualquier rastro de mi vida anterior. Cambié mi número, eliminé a sus amigos de mis redes sociales y hasta evité visitar lugares donde pudiera cruzármela. Pero el destino, caprichoso como es, tenía otros planes. Fue una tarde cualquiera, en una cafetería del centro. Había ido a reunirme con un colega para hablar de un proyecto, y mientras esperaba mi café, escuché una voz familiar detrás de mí. Me giré y allí estaba ella, Vicky, más delgada, con el cabello más corto, pero inconfundible. Por un instante sentí que el aire se me escapaba del pecho. Ella también me vio y por un segundo el tiempo pareció detenerse. No hubo lágrimas, ni gritos, ni reproches, solo un silencio incómodo, cargado de todo lo que nunca se dijo. Vicky fue la primera en hablar. Su voz temblaba, pero sus ojos estaban firmes. Me preguntó cómo estaba, si había logrado rehacer mi vida. Le respondí con la verdad. Estoy mejor. No ha sido fácil, pero estoy aprendiendo a vivir de nuevo. Ella asintió y por un momento vi en su rostro el reflejo del dolor que ambos habíamos compartido. Me pidió perdón. No fue un perdón dramático, ni una súplica de reconciliación, solo unas palabras sencillas, honestas, que parecían pesarle en el alma. Me contó que había ido a terapia, que estaba intentando entender por qué hizo lo que hizo, que no buscaba excusas, solo quería que yo supiera que lo sentía de verdad. No supe qué decirle. Parte de mí quería gritarle todo el dolor que me causó, pero otra parte, la más cansada, solo quería dejarlo ir. Le dije que la perdonaba, no porque lo mereciera, ni porque quisiera volver a ser parte de su vida, sino porque yo necesitaba soltar ese peso. Le agradecí por ser honesta, por no esconderse, por enfrentarme sin máscaras. Hablamos unos minutos más, de cosas triviales, el trabajo, la familia, el clima. Luego nos despedimos con un apretón de manos torpe y una sonrisa triste. Cuando la vi por la puerta, sentí que por fin una etapa de mi vida llegaba a su fin. Esa noche, al llegar a casa, me senté en el sofá y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo sentí una paz extraña, como si el mundo fuera un poco menos pesado. Me di cuenta de que la verdadera venganza no era verla sufrir, ni restregarle mi éxito en la cara. La verdadera venganza era ser feliz, sin importar lo que hubiera pasado. Era soltar el pasado, perdonarme a mí mismo y permitirme empezar de nuevo. Con el tiempo aprendí a mirar hacia atrás sin rencor. A veces incluso me sorprendo recordando los buenos momentos, sin sentir dolor. Sé que la vida no siempre sale como uno espera, pero también sé que cada caída es una oportunidad para crecer, para aprender, para ser más fuerte. Si alguna vez te encuentras en una situación similar, solo puedo decirte esto: no tengas miedo de soltar, de empezar de nuevo, de buscar tu propia felicidad. El dolor pasará, las cicatrices sanarán y un día, sin darte cuenta, volverás a sonreír. Ahora, mientras escribo estas últimas líneas, siento que la historia finalmente se ha cerrado. El ritmo de mi vida se ha desacelerado y las palabras fluyen como un río tranquilo después de la tormenta. Ya no hay prisa ni urgencia, solo la calma de quien ha sobrevivido a su propio naufragio y ha encontrado tierra firme. Es curioso cómo, con el tiempo, los recuerdos más dolorosos se vuelven menos agudos. Las noches interminables de insomnio, las lágrimas silenciosas, la rabia y el rencor,
todo eso va quedando atrás, como huellas en la arena que el mar borra poco a poco. Aprendí a respirar de nuevo, a disfrutar de los pequeños momentos, el aroma del café por la mañana, la luz dorada del atardecer, una canción que me hace sonreír sin motivo. No te voy a mentir, sanar lleva tiempo. Hay días en que el pasado vuelve, en que la tristeza asoma la cabeza y amenaza con arrastrarte de nuevo al abismo. Pero cada vez es más fácil resistir, cada vez es más sencillo recordar que el dolor no es eterno, que la vida sigue y que siempre hay algo nuevo por descubrir, alguien nuevo por conocer, un sueño nuevo por perseguir. Hoy, al mirar hacia atrás, no siento odio ni arrepentimiento, solo gratitud por lo que aprendí, por la fuerza que descubrí en mí mismo, por la oportunidad de empezar de nuevo. Si tú también estás pasando por un momento difícil, te lo digo de corazón, no te rindas. Permítete sentir, llorar, gritar si es necesario, pero nunca dejes de creer que mereces ser feliz. Al final, la vida es eso, un viaje lleno de curvas, de caídas y de renacimientos. Y aunque a veces el camino parezca interminable, siempre hay un nuevo amanecer esperándonos. Así que cierra los ojos, respira hondo y date permiso para sanar. El mundo sigue ahí, esperándote, y tú tienes todo el derecho de volver a sonreír.